Bueno, comenzamos ya con toda la información y lo hacemos en el contexto pues de lo que las autoridades están implementando para contrarrestar flagelos que afectan a la sociedad civil guatemalteca. El viernes pasado, para hacer un antecedente de la información, realizaron operativos contra explotación sexual. 2 fueron las personas capturadas, pero uno de ellos ni siquiera escuchó el motivo de su detención y lo dejaron en libertad. Y lamentablemente sigue siendo un peligro y un riesgo para la sociedad guatemalteca. Carla Mejía nos acompaña en esta mañana y aborda esa noticia. Adelante, Carla, buenos días. Así es, Adilí, buenos días. Este es un caso que se ha ido investigando desde hace 2 años aproximadamente, cuando se supo del caso de 2 hermanitas que estaban siendo explotadas sexualmente. Ahí se procedió a la captura de la mamá por trata de personas y con otras 3 personas se hizo lo mismo, que se giró una orden de aprehensión y comenzaron las investigaciones. Por eso es que ahora es una fase 2. Se está buscando a todos aquellos que estén involucrados en el caso como agresores de estas menores. Ojo, una de ellas, la de 13 años, resultó embarazada. Ellas fueron rescatadas y después ya se procedió a entregarlas a una familiar que sea la que tiene la responsabilidad de estas 2 menores. Pero el viernes hubo unas órdenes de aprehensión que se giraron, se hizo allanamientos. Licenciado Eric Maldonado, cuéntenos un poco, ¿qué fue lo que pasó cuando a ellos los capturan y los llevan ya al organismo judicial? Sí, finalmente se dio la detención en el caso conocido como Puerta de Hierro. Como se ha dicho, esto sucedió en el puerto de San José, en el departamento de Escuintla. Lamentablemente las 2 niñas fueron víctimas de explotación sexual por parte de su propia progenitora, una de ellas de 15 años, otra de 13. La mayor ingresa al refugio de la niñez en el año 2019 y de ello deriva una denuncia penal que nosotros como Refugio de la Niñez presentamos ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público contra la Trata. Se inició un proceso de investigación, el caso ya está judicializado en Ciudad de Guatemala en el juzgado especializado y finalmente se dio la detención de uno de los agresores de 66 años de edad, originario también de la misma aldea Puerta de Hierro, con la sorpresa que el día viernes, lamentablemente, en una audiencia llevada a cabo en el juzgado especializado, pues se le dio una medida sustitutiva, bajo los argumentos de que él no representaba un peligro de fuga ni obstrucción a la justicia. La primera declaración del agresor está prevista para el 4 de agosto. Nosotros como Refugio de la Niñez pues vamos a solicitar se revoque dicha medida, se dicte la prisión provisional, sobre todo porque consideramos que sí existe algún tipo de riesgo y sobre todo para garantizar los resultados de este proceso que lamentablemente afectó a 2 niñas de 15 y 13 años. Licenciado, ¿esto cómo se ve reflejado ante la población guatemalteca? Porque qué difícil es que las personas denuncien y sobre todo que los niños hablen de lo que les está pasando. Y si miran que el agresor está libre, ¿qué mensaje le deja a ellos? Sí, creo que es de honda preocupación. Para nosotros, tanto el quehacer del Ministerio Público como el organismo judicial siempre debe ajustarse en derecho, pero por supuesto velar en estos casos por el interés superior de los niños. Nosotros pues vamos a solicitar en la próxima audiencia primera aclaración que se revoque esta medida y sobre todo a visibilizar el delito de trata de personas. Creo que uno de los avances más notables que ha tenido Guatemala en los últimos 2 años ha sido la creación de juzgados especializados contra la trata de personas, tanto en Quetzaltenango como en Ciudad de Guatemala en el año 2020. Nosotros creemos que estos juzgados especializados tienen que tener la sensibilidad suficiente para priorizar el interés superior del niño y estamos seguros que con las actuaciones judiciales y los recursos que serán planteados tanto por el Ministerio Público como por el Refugio de la Niñez, que es querellante adhesivo en este caso, vamos a obtener que esta medida sea revocada y lo más importante, lanzar un mensaje, como lo dice el Refugio de la Niñez, de tolerancia cero a la trata de personas. Así es, licenciado, y en este caso, pues según nos informaron, este hombre pues está libre ahorita, pero lo que competía ahí, según lo que hablábamos con los abogados especializados en estos casos, es que él tuvo que estar en prisión provisional, porque no se había hecho la audiencia de primera declaración. Él es el señor Damián González Valenzuela, quien fue detenido este viernes pasado por estos allanamientos que se realizaron justo cuando se conmemora el Día contra la Trata de Personas. Regreso con ustedes al estudio.
Carla, hay muchísima polémica en torno a este tipo de casos porque se deja en libertad con una medida sustitutiva a una persona que está acusada de una especie de explotación sexual. Es un delito severo, pero también tenemos detalles que esta persona no escuchó el motivo de su detención. En este caso, ¿qué tiempo podría tomar a las autoridades, por ejemplo, del refugio de la niñez, el poder evidentemente presentar un recurso en contra de esta decisión, en esa judicatura de dejar en libertad a este sujeto? Así es, Odili. Por eso es de que ahorita se tiene previsto que ya la audiencia sea pasado mañana, según lo que me explicaba el licenciado. Pero, licenciado, aquí hemos visto varios casos. Me pregunta la compañera en estudio que cómo van ustedes a apelar esta situación. Ya viene la audiencia de primera declaración, pero también se han dado otros casos similares. Entonces, ¿cómo es que ustedes tendrían que actuar ahí para que se eviten este tipo de casos o de resoluciones? Lo más importante es evidenciar en este caso las causales que dan lugar a una medida de esta naturaleza. Primero, la gravedad del delito, el delito de trata de personas, o en este caso el delito de promoción de trata de personas, que es el que se indica al hoy acusado, pues él es responsable del mismo. Nosotros consideramos que hay un peligro de fuga, hay peligro de obstrucción de justicia del mismo momento en el cual no ha habido una iniciativa para acercarse al proceso, etcétera. Entonces, considero que lo más importante en este tipo de casos es sensibilizar a los órganos jurisdiccionales, hacerles ver la importancia, hacerles ver que son víctimas, que lamentablemente han sido vulneradas en sus derechos. El hoy sindicado es una persona de 66 años de edad que era conocido de la progenitora, fue la progenitora quien vendió sexualmente a las dos niñas de 15 y 13 años con este agresor. Es una persona que estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. El señor Damián González Valenzuela conoció los motivos de su detención y no se puede alegar ignorancia, ni mucho menos cuando se trataba de niñas de 15 y 13 años. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. ¿Por qué la otra persona entonces sí está en prisión provisional y él no? Lo que siempre se ha argumentado y lo que el órgano jurisdiccional ha dicho que es que existe una presentación espontánea por parte de él, son cosas que tendremos que ventilar en proceso. Nosotros recién celebramos la audiencia Cámara Gesell de las niñas, ellas identificaron a más personas, pero entre ellas muy concretamente al señor Damián. Entonces creemos que esas son causales que sí deben dar lugar a una detención. Esto significa que cuando las niñas hacen el reconocimiento de este hombre, el que ahorita está con una medida sustitutiva, es porque él sí estuvo en contacto con ellas en varias ocasiones, o sea, era como un cliente, que le dicen así, ¿verdad? Cliente frecuente, ¿no? Lamentablemente sí, lamentablemente las niñas en la Cámara Gesell que se llevó a cabo ya en este año identificaron plenamente a algunas personas con nombres o con sobrenombres, y sí, efectivamente, el hoy sindicado está plenamente identificado por las niñas en la audiencia Cámara Gesell como uno de los responsables. La madre mantenía contactos con él y derivado de ello se produjo la explotación sexual. Además, son 2 años de investigación por los cuales se genera ya la individualización de cada persona. Según me explicaba la otra abogada que se encontraba acá, eran 8 personas las que se tenían en un principio del conocimiento de que ellos participaron, pero una a una se fueron descartando, pero con ellos si existe una plena identificación de las menores de edad, es decir, que por eso se procedió a la captura. Pero ahorita el problema es que le dan una medida y no hay una prisión provisional como la otra persona, la cual está esperando ahorita la audiencia de primera declaración que ya va a ser pasado mañana. Regreso contigo, Dili. Carla, otra consulta. Mencionaba el representante del Refugio de la Niñez que la madre de estas dos jovencitas tenía conocimiento prácticamente de lo que estaba ocurriendo, de la inocencia que estaba siendo vulnerada de sus hijas. Ella en este caso no queda sujeta a prisión o no ha cometido un delito en torno a esto.
Bien, Odili, ella fue aprehendida desde hace ya 2 años. La mamá de estas menores fue la primera a la cual pues se le dio a conocer el motivo de su detención, la primera declaración, pero también es importante saber cómo está la fase de ella, porque ella fue aprehendida, está en prisión ahorita. ¿Cómo está el proceso de ella, licenciado? Correcto, es el mismo proceso, este proceso judicial que se está llevando ante el juzgado especializado. También ella figura como persona sindicada, es concretamente por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. La naturaleza del delito hizo que el juzgado en su momento declarara la prisión provisional. Ella se encuentra en este momento detenida, esperando pues avanzar el proceso y llevar finalmente a un debate oral y público en el cual pues se dicte una sentencia que esperemos sea favorable. Es importante indicar, el refugio de la niñez en lo que va del año ha obtenido 17 sentencias condenatorias, 8 de ellas han sido por delitos de trata de personas o de explotación sexual, y pues esperemos que el caso de las 2 niñas, Puerta de Hierro en Puerto San José, Escuintla, también obtenga una sentencia condenatoria. No hay juicio entonces todavía, solo una apertura a juicio. Aún no hay juicio, aún no se ha concluido la fase de investigación. Nosotros esperaríamos que ya con las detenciones más todos los elementos que posee el Ministerio Público se pueda avanzar, pero sí todavía no está fijada ni siquiera audiencia de etapa intermedia para los sindicatos. ¿Y el nombre de ella, licenciado? Solo para que ella es la progenitora de las niñas. Con mucho gusto vamos a... ¿Tenía más hijos ella? Entendemos que hay un niño más chico, hay un niño más pequeño. La progenitora es Evelyn Johanna Valenzuela, ama de casa, que tenía al momento de los hechos 29 años de edad. Digo el nombre porque lamentablemente ella fue una tratante responsable directa. Y ¿Se sabía cuánto ella cobraba por estar vendiendo a sus hijos? Porque ella les vendía prácticamente. Correcto, según algunas estimaciones eran 500 quetzales por cada relación sexual con las niñas, lamentablemente. Y en este caso, como les mencionaba antes, habían 8 personas las que estarían vinculadas como posibles clientes, pero ahí fueron descartando algunos, y estas 2 personas que capturaron el viernes ya fueron identificadas por estas menores de edad. Por eso es que dice el licenciado que sí son personas vinculadas al caso, Dili. Gracias, Carla, por aclararnos todas estas aristas de este caso en particular, del cual estaremos aquí en TN 23 muy pendientes de verificar cómo se va avanzando en este engorroso proceso de judicialización de las personas sindicadas en un caso de trata de personas, de explotación sexual de 2 jovencitas que evidentemente siguen sufriendo las consecuencias psicológicas y físicas de lo que les sucedía en su propio hogar y de lo que su propia progenitora tenía conocimiento. Evelyn Johanna Valenzuela, que ya se encuentra en prisión. Estaremos pendientes para verificar entonces cómo se suscitan estos hechos y cómo las autoridades logran evidentemente recurrir a un amparo y evitar que esta persona de 66 años quede en libertad, puesto que ha sido sindicada por las 2 jovencitas de cometer también el delito de explotación sexual.